Dios te bendiga, querido amigo y hermano, que es un placer poder nuevamente compartir contigo el estudio de la palabra del Señor, y esta vez quiero continuar con el libro de Primera de Juan, siempre en el capítulo 2, en el versículo ahora 20 hasta el 25, de ahí trasladarme al mismo libro de Primera de Juan, pero vamos a ir al capítulo 4, verso del 1 al 6. Muchas veces nos hemos preguntado a través de este tema que voy a tratar con ustedes sobre por qué niegan la fe. Y realmente anteriormente, en los versículos anteriores, hablamos de los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero hoy quiero compartir contigo sobre lo que niegan la fe. Y vamos a ver el texto cuando dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, cuando dice: pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25 dice ahí claramente: y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Pero si nos trasladamos al capítulo 4, verso del 1 al 6, Juan dice esto también: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué niegan la fe? Niegan la fe. La pregunta clave aquí para un creyente es: ¿quién es Jesucristo? Eso es para un creyente. Esa es la pregunta clave que debemos de hacer. ¿Quién es Jesucristo? Otra pregunta podemos decir también: ¿es Cristo meramente un ejemplo, un buen hombre, un maravilloso maestro, o es un Dios manifestado en carne? Cada uno de nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos ahí claramente que Juan conocía la verdad acerca de Cristo. De lo contrario, creo firmemente que no habrían sido salvos. Ahora, todos ustedes, todos nosotros conocen la verdad, porque tienen al Espíritu de Dios. La unción y el Espíritu les enseña todas las cosas. Juan dice ahí en el capítulo 2, verso 20: pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27 impacta también cuando dice: y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como es, os enseñó permanecer. Ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Pablo dijo en Romanos, no es de Él, en el capítulo 8, versículo 9. Claramente nos damos cuenta, hermanos, que los cristianos falsos de la época de Juan utilizaban dos palabras especiales aquí para describir su experiencia. Ellos hablaban de conocimiento y hablaban de unción. Decían tener una unción especial, ellos decían tener una unción especial de parte de nuestro Dios,
que les daba un conocimiento particular. Eran, decían, iluminados, y en consecuencia vivían, ellos dicen, en un nivel mucho más elevado que cualquier otra persona. Oiga bien lo que ellos pensaban en esa época, como muchos hoy probablemente también tienen ese mismo concepto. Pero Juan aquí señala que todos los creyentes verdaderos conocen a Dios y han recibido el Espíritu de Dios. Y por el hecho de que han creído la verdad, cuando vemos ahí claramente de parte de un Dios todopoderoso, que han conocido la verdad y han entendido, cuando entienden verdaderamente esto y que han recibido el Espíritu de Dios, y por el hecho de que han creído la verdad, cuando se enfrentan ellos con una mentira, la reconocen. Ahora, la gran afirmación aquí, escribí aquí, de la fe que coloca al creyente aparte de todos los demás, es esta: Jesucristo es Dios venido en carne. Si usted ve ahí en 1 Juan capítulo 4, verso 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Ahora, no todos los predicadores, los que enseñan, que dicen ser cristianos, son realmente cristianos en su creencia. No todos. Cuando estudiamos ya 1 de Juan, el capítulo 4, versículo del 1 al 6, nos damos cuenta de esto. Y no todos realmente son cristianos. Muchas veces nos confundimos y confundimos a otros al momento de enseñar todo esto. Ahora, si confiesan que Jesucristo es Dios venido en carne, entonces sí pertenecen a la fe verdadera. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con una indefinidad de creyentes, entre comillas, vamos a decirlo así, en la iglesia, y no lo son. Simplemente son religiosos que están ahí por estar. Y realmente, si niegan a Cristo, entonces ellos, ¿qué van a hacer? Pertenecen al anticristo. Ahora, ellos están en el mundo y son del mundo. Y a diferencia de los creyentes verdaderos, no son llamados fuera del mundo. Es una de las cosas que debemos de entender. Cuando hablan verdaderamente en el mundo, las personas que no son salvas, las escuchan y les creen, porque cuando ellos mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se siente la presencia del control del Espíritu Santo en sus vidas. Y le escuchan las personas. Ahora, pero el mundo que no es salvo jamás puede entender al creyente verdadero, nunca lo va a entender, jamás. No puede darse cuenta verdaderamente de lo que nosotros realmente estamos entendiendo. Ahora, un creyente habla bajo siempre la dirección del Espíritu de verdad. El mismo Dios controlando sus vidas, el mismo Dios haciendo su voluntad, el mismo Dios haciendo las cosas conforme a Él, como Él le place en nosotros, porque nosotros permitimos que Él controle nuestra vida, no entristecemos al Espíritu Santo. Ahora, un falso maestro habla bajo la influencia del espíritu de error, el espíritu del anticristo, y tiene ese concepto y esa misión de desviar y desvirtuar lo verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de confesar que Jesucristo es Dios venido en carne involucra mucho más que identificar simplemente a Cristo. Ahora, los demonios hacían esto. Si usted ve ahí más atrásito, veamos en el libro de Marcos capítulo 1, en el versículo 24, dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vean, pero esto no los salvaba, porque dependían y decían: yo creo que sí existe. No, eso no daba evidencia de que se salvaran. No, de ninguna manera. La confesión verdadera involucra la fe personal en nuestro Señor Jesucristo, mi convicción y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdadera fe. Cuando uno entiende esto, involucra esa relación que nosotros vamos a alcanzar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en lo que Él es y lo que Él ha hecho con nosotros.
Murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, resucitando el tercer día, ascendiendo al cielo y dejando eminentemente algo muy importante, muy interesante, muy eficaz en nuestra vida, Él mismo a través del Espíritu Santo, que es vuestro consolador. Una confesión no es simplemente una mera declaración teológica, como dice mucho, intelectual que vos y yo recito, sino un testimonio personal que brota dentro de lo más profundo de nuestro corazón en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ha hecho por ti muchas cosas. Si has confiado verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y has confesado tu fe, entonces tienes la vida eterna. 1 Juan 2:25 dice ahí, miremos, y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Los que pueden hacer esta confesión con sinceridad, hermano, no tienen que una vida eterna, lo cual es un asunto definitivamente grave, porque ellos no entienden esto, no tienen a Cristo verdaderamente en sus corazones. Decía un autor que me gusta leer bastante, también un escritor ahí, en una de sus frases, George Whitefield, el gran evangelista británico, decía, le estaba hablando a un hombre acerca de su alma y le comentaba y le preguntó al hombre: Señor, ¿en qué cree usted? Yo creo, decía, en lo que mi iglesia cree, respondió el hombre muy respetuosamente al evangelista. ¿Y qué es lo que cree tu iglesia?, le preguntó. Lo mismo que yo creo. ¿Y qué es lo que creen ustedes dos?, le dice. Volvió a decir el evangelista, haciendo ese hincapié de pregunta. Ambos creemos lo mismo, dice. Fue la única respuesta que pudo obtener de parte de esta persona. Ahora, un hombre no es salvo por el hecho de asentir, o mejor dicho, con el credo de una iglesia, decir yo esto lo que creo porque está ahí. No. Es salvo por confiar en nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de su fe públicamente en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia lo enseña claramente en el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cuando usamos estos versículos para evangelismo, y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, pero querido hermano, los falsos maestros a menudo, yo creo firmemente que dirán, nosotros adoramos al Padre, creemos en Dios el Padre, aunque no estamos de acuerdo contigo en cuanto a Jesucristo, creemos, lo entendemos. Pero negar al Hijo significa negar también al Padre. No puedes separar al Padre del Hijo, puesto que ambos son un Dios, es el mismo Dios todopoderoso. Jesús dice, yo y el Padre, somos uno. Ahora, también deja claro el hecho de que los verdaderos creyentes honran a ambos, al Padre y al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice Juan capítulo 5, verso 23. Si tú dices que adoras a un Dios, pero dejas fuera de tu adoración a Jesucristo, no estás adorando como un creyente verdadero. Es importante que permanezcas en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Es importante que entienda que la palabra, o sea, mensaje que los creyentes han oído desde el principio, es todo lo que necesita para mantenerte veraz en la fe, estando ahí firme en el Señor. La vida cristiana, querido amigo y hermano, continúa exactamente tal como comenzó, por medio de la fe en el mensaje bíblico de su palabra. No ha cambiado en lo absoluto, es el mismo. No se sabe confiar en un líder
muchas veces religioso, que viene con algo nuevo, algo que contradice lo que los creyentes han oído desde el principio. Probad, dice la Biblia, los espíritus si son de quién, de Dios. Primera de Juan 4:1 lo dice. Deja que la palabra permanezca en ti. Primera de Juan 2:24. Y permanece tú en Cristo, como lo dice ahí Primera de Juan 2:28. De lo contrario, hermanos, serás descarriado por el espíritu del anticristo. Tú tienes la promesa segura de la vida eterna. Mismo Juan en el 1 Juan 2:25 lo vemos ahí. Ahora, no importa lo que prometan los falsos maestros, las personas falsas no necesitan nada más. Si los falsos maestros, y escucha bien esto, se conformaran con disfrutar ellos solos de sus reuniones, eso, quiero decirte, ya sería bastante malo. La tragedia es que ellos tratan denodadamente de convertir a otras personas a sus doctrinas anticristianas, y esta es la tercera señal de un verdadero hombre que se ha alejado de la verdad de Dios. Al principio vemos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La comunión es importante, como lo dije la vez pasada, en Cristo, con sus hermanos, no dejando de congregarse. Pero también es importante reconocer quiénes son los que niegan la fe y salir de en medio de Jesucristo y no someterse a Él en sumisión plena y en obediencia. Tú estás dándole la espalda al verdadero Dios que mandó a su Hijo unigénito para darnos la vida eterna. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu manera de reflexionar en esto? ¿Qué piensas? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es la aplicación que tú tienes que tomar ahora? Salir de la iglesia, el lugar donde escuchas la palabra de Dios, y creerte que tú lo que estás haciendo es lo correcto, estás equivocado. Porque Cristo debe de ser el centro de nuestra vida siempre. Recuerda siempre esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos en el año 2025. El Señor puede venir en cualquier momento. Con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga.